a esta hora de la mañana queremos hacer finalmente el planteo que les venimos anticipando. Vamos a hablar de la fábrica que piensa. ¿Cuáles son los desafíos, las oportunidades de esta revolución industrial 4.0? ¿Qué es la revolución industrial 4.0? Vamos a hablar de las máquinas inteligentes, de la robótica, una organización diferente que nos permita conjugar los datos y la información para procesos más eficaces en todos los campos. Ya no solo pensando en lo económico, sino en lo que más conviene, como le decíamos al chileno que inventó las bolsas que se diluyen en el agua, pensando en lo más conveniente para el ambiente, entendiendo que nada se puede hacer sin atender la variable ambiental y social que nos rodea. Unas fábricas, además, digitalizadas que consuman energías de fuentes diferentes, que tengan la posibilidad de integrarse con esa provisión de insumos y con sus clientes. Que los insumos no tengan que venir de China y cruzar todos esos kilómetros que hacen falta emitiendo gases de efecto invernadero que nos hacen tan mal. En fin, una verdadera revolución que puede hacernos pensar, inclusive hasta trabajar menos horas e interactuar con las máquinas y los robots de un modo que solo se había sugerido en las películas de ciencia ficción, ¿no? Ana Vasco es economista, es licenciada en ciencias políticas, nos va a ayudar a pensar esta mañana en esto. Es especialista en integración del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, el INTAL del BID. ¿Cómo estás, Ana? Buen día. Hola, Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Te apasiona como a nosotros esta temática? Sí, absolutamente, sí. Hace varios años ya que venimos trabajando en el INTAL en estos temas y realmente son muy apasionantes. Y si hablamos de desafíos concretos para la región o para Argentina en particular, si querés, ¿dónde ves las oportunidades? ¿Cómo son? La verdad que es una temática demasiado novedosa y hace falta ponerlo en hechos concretos, en ejemplos que por ahí tenés a mano, Ana. Sí. Primero, quizás hablar de desafíos, ¿no? O sea, y después hablamos de oportunidades, claro, me parece, porque como quieras. Desafíos, o sea, lo primero que se me ocurre son desafíos, porque esta revolución realmente está generando un montón de impactos que sabemos que pueden ser muy positivos en todos los aspectos de nuestra vida, como decías vos, en el tema del medio ambiente, la educación, la salud, la industria, la infraestructura, etcétera, pero está planteando un montón de desafíos. Uno de los más importantes tiene que ver con el empleo. Y creo que Argentina y también el resto de la región acá tienen un particular reto, porque lo que plantea esta revolución es que básicamente las tareas que son como más rutinarias tienen más probabilidad de ser automatizadas. Y Argentina basa gran parte de su mano de obra en actividades que son más rutinarias. Entonces tiene como más, según la teoría, tiene más probabilidad de que los robots nos reemplacen nuestro trabajo. De hecho, nosotros el año pasado hicimos una encuesta junto a Latinobarómetro a más de 20.000 ciudadanos de toda la región, incluyendo Argentina, y lo que vemos es que el 74% de los argentinos tiene temor a perder el empleo producto de este cambio tecnológico. O sea que hay una conciencia acerca de este temor que está. Gustavo Vélez, gran alentador del INTAL en Buenos Aires, habla de la cobotización, ¿no? Nosotros y los robots, y ese es un modo muy amigable de verlo, ¿no es cierto? No van a desplazar, digamos, no, me parece que está bueno aclarar que no vamos a dejar de tener ocupaciones y trabajos, serán diferentes, ¿no, Ana? Exacto, sí. La idea es pensarlo de una manera más propositiva, más positiva, y pensar cómo nosotros podemos trabajar, dialogar con los robots, podemos interactuar con los robots, o sea, este concepto de cobotización. Permitime integrar a más voces, ahora que no. que decís lo del pensamiento, a más voces que nos ayuden a pensar este tiempo tan disruptivo que transitamos, desde la educación, a través de Elsa Punset, que es escritora y divulgadora, es española, y tiene una mirada clara que por ahí nos sigue encajando
en este callejón que queremos transitar por la mañana? Los humanos llevamos siglos conduciendo y guiando a las generaciones que vienen, porque tenemos que transmitir nuestro conocimiento. Y esto se puede hacer de forma muy informal, en casa, en la familia, la vida misma, ¿no?, que va guiando, educando, o se puede hacer, y se ha hecho durante mucho tiempo para las élites, en lugares específicos, ¿no? Y el gran cambio, digamos, en el siglo pasado es que de repente queremos profesionalizar la educación y creamos nuestras escuelas y nuestros hijos empiezan a pasar años y años en esas escuelas. ¿Y qué les enseñamos en esas escuelas? Básicamente son escuelas que quieren enseñar habilidades para el mundo que casi ya no existe, el de la sociedad industrial, donde determinadas habilidades eran muy importantes, ¿no? Era muy importante, por ejemplo, ser puntual, tener hábitos regulares, obedecer las jerarquías, ¿no? Ser básicamente predecible. ¿Qué pasa? Que probablemente ahora, en los últimos 20 años, con la revolución tecnológica, entramos en una sociedad que tiene muy poco que ver con esa sociedad. Así dice Elsa Punset con claridad. Hemos dejado la sociedad industrial y estamos en esta sociedad 4.0, este nuevo modo de ver todo lo que hacemos, lo que llamamos nosotros la fábrica que piensa, ¿no, Ana? Sí, ese es un desafío enorme, el tema de la educación. El sistema educativo realmente está quedando muy atrás, como decía Elsa, en cuanto al desarrollo de estas nuevas habilidades que se requieren para esta revolución 4.0 y que básicamente hay sí acá cierto consenso en cuanto a cuáles son estas habilidades. Por un lado, tiene que ver con las habilidades blandas, esas habilidades que los robots se supone que no nos van a reemplazar tan fácilmente y que tiene que ver con la empatía, la inteligencia emocional, el trabajo en equipo, la colaboración, la capacidad de liderazgo. O sea, todas estas tareas se supone que van a ser cada vez más demandadas. Y por otro lado, lo que son las habilidades más tecnológicas que están asociadas con lo que se llaman las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces hay un cierto consenso de que estas son las habilidades que se tienen que ir desarrollando. Hay encuestas a nivel mundial que indican que los trabajadores que más retorno tienen por su trabajo son aquellos trabajadores que logran tener dos tipos de habilidades, más tecnológicas y más blandas, más soft. ¿Cómo vamos a articular lo conocido, lo que Elsa incluía en la sociedad industrial, con lo nuevo, con lo que estaba por venir de un modo inminente? A mí me sorprendió hace pocos días escuchar también estadísticas diciendo que los estudiantes en la Argentina siguen eligiendo las carreras tradicionales. Eso resulta un poco contradictorio, ¿no? Sí, ese gran desafío. Yo creo que porque uno a veces dice, bueno, una encuesta, por ejemplo, que se hizo también en el Ministerio de Producción a 100 empresas, les preguntan, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos por los cuales ustedes no están avanzando en el nivel de tecnologización en sus industrias? Y ellos responden, el primer desafío que tengo es la falta de habilidades, ¿no? Y eso tiene que ver con la falta de jóvenes que estudian este tipo de carreras. Y ni hablar de la brecha de género, ¿no? Ese es otro tema que también podemos hablar, porque el porcentaje de mujeres que ha seguido en los últimos años carreras asociadas a estas nuevas tecnologías ha disminuido en la Argentina. Entonces, ahí lo que pasa es un tema de que los jóvenes no son conscientes de la importancia que tienen estas nuevas tecnologías y este tipo de carreras. Y los adultos menos. Y los adultos menos. El año pasado también hicimos una encuesta en Millennials, que creo que vos también escuchaste, y vimos esto claramente. O sea, hay esta idea del millennial tecnológico que sabe de nuevas tecnologías, que sabe programación y sabe masterizar videojuegos, y es totalmente erróneo, o en realidad se reduce a un grupo muy específico de jóvenes, que son principalmente de sectores socioeconómicos más bien altos y varones. O sea que hay que ampliar esa base y hay que atender la cuestión de género, nos venís diciendo, ¿no? Exacto.
Acá estuvo Kevin Lagrandero, investigador del Instituto de Ética y sí. Tecnología Emergente, también Sí. en algo que propició el INTAL. Y Lagrandero habló de acortar la semana laboral a 6 horas de trabajo por día, porque dice, eso va a aumentar la demanda laboral, podría afectar a los costos, pero va a ser compensado porque la gente es más productiva de esa manera. Esto es un razonamiento que pareciera elemental, pero que tampoco terminamos de entender acabadamente, ¿no? No. Ahí hay todo un debate también. Ese es uno de los argumentos que se está planteando. Otro de las medidas que se están, o sea, a ver, esta revolución está generando mucho temor, entonces en algunos sectores, por supuesto, están por otro lado los que son los tecno-optimistas, que son que creen que el aumento de la tecnologización va a llegar a un aumento de la productividad y por lo tanto una reducción de costos y por lo tanto un aumento de la oferta y que esa oferta va a generar mayor demanda y por lo tanto vamos a generar más empleo. Esa es más o menos la lógica de los tecno-optimistas. Pero frente a este debate está el tema del ingreso universal, que me imagino que habrás escuchado hablar. Qué lindo también, es eso. A mí me entusiasma mucho el ingreso universal, ¿no? Que es la posibilidad esta de que todos los ciudadanos, más allá de su condición de ocupación e ingreso, puedan recibir un ingreso mínimo para tener una vida digna. Entonces, de alguna manera, eso, o sea, las personas que van a ser desplazadas por el cambio tecnológico van a tener un ingreso mínimo para vivir. Pero esto es elemental a esta altura. Fíjate, Ana, que estamos intentando llegar al centro del Sol, estamos armando expediciones para tener esos datos, pero increíblemente hay millones de personas que malviven con $3 por día todavía. Sí. Esto que citás vendría a compensar grandemente estas cuestiones, ¿no? Sí. Sí, absolutamente. El desafío es que para países más en desarrollo esto es mucho más difícil, claro. En términos de gasto público. Y las evaluaciones que se han hecho en otras experiencias que se han hecho en otros países del mundo, como en Finlandia y en Estados Unidos, dan resultados dispares. Mirá. Hasta ahora los impactos no han sido tan positivos en la reducción de la pobreza. Tenemos 2 minutos finales para terminar de hablar en esta conversación inicial. Seguramente tendremos muchos más programas sobre esto, sobre las oportunidades que nos podría dar la revolución industrial 4.0, de esto que viene hablando Ana Vasco esta mañana con nosotros. Bueno, yo creo que Argentina, si bien, como decíamos, tiene un montón de desafíos en este tema, también tiene una enorme oportunidad. Vemos que todo es relativo en algún punto. Si comparamos a Argentina con relación al resto de los países de América Latina, vemos que tiene mayor, por ejemplo, porcentaje de investigadores por habitante, tiene mayor gasto en inversiones en investigación y desarrollo, tiene por supuesto mayor PIB per cápita, mayores compras por comercio electrónico, mayor número de patentes. O sea, todos estos datos son lo que la evidencia indica que son claves para propiciar una industria 4.0. Entonces, de alguna manera, lo que vemos es que Argentina tiene una oportunidad enorme en relación al resto de los países de América Latina, donde también se ubican en un lugar privilegiado México y Brasil, para subirse a esta nueva ola de tecnologización. Y además, como te decía en la encuesta Latinobarómetro, nosotros les preguntamos a los ciudadanos de Argentina si están dispuestos a incorporar estas nuevas tecnologías en su vida, como por ejemplo las plataformas colaborativas, o por ejemplo comer carne sintética o andar en un vehículo manejado por un robot, ser operado por un médico a distancia. ¿Y qué contestan? Y en general los números son relativamente bajos, o sea, son menos del 50%, pero de vuelta, si comparamos con relación al resto de los países de América Latina, Argentina se ubica en un lugar superior. Entonces lo que vemos es que si a esta oportunidad en cuanto a indicadores objetivos y claves para propiciar una industria 4.0 se le suma que estos cambios pueden ser acompañados por un apoyo de la sociedad a esta revolución, vemos entonces que Argentina tiene una oportunidad enorme de promover esta revolución 4.0 en su industria, en el agro y en los servicios. Nos quedamos pensando en esto porque básicamente nos entusiasma. Gracias, Ana, por este rato con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Ana Vasco es especialista en integración, está en el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, el INTAL. Es economista, licenciada en Ciencias Políticas y, como han visto, sabe mucho de todo lo que viene.